Buenas, mi nombre es Pablo Romero, tengo 20 años y soy un fotógrafo independiente del estado Táchira, Venezuela. Desde hace más de año y medio me he embarcado en el mundo de la fotografía. En aquel tiempo he trabajado en una fundación sin fines de lucro de manera voluntaria en la cual he participado en varios eventos sociales y deportivos, en la cual he adquirido tanto conocimientos como en el ámbito laboral, profesional y personal. También he tenido la oportunidad de participar en el proyecto de un gran amigo, en el cual se trata de una campaña para dar a conocer tanto los objetivos de su granja como los avances que han tenido. En aquel proyecto he estado trabajando tanto contenido fotográfico como contenido audiovisual, el cual le ha dado ese color a su imagen. Todo aquello que he estado contando lo he hecho con este teléfono, el cual es el que poseo de hace ya año y medio y el que me ha ayudado con toda esta aventura. Y qué mejor manera de seguir contando todas estas historias que hacerlo junto a imágenes. Así que vamos. En enero de 2020 empecé a divagar y a aprender sobre fotografía. Primero me dediqué a leer sobre teoría y ejemplos que podía encontrar. Luego pasé a la práctica tanto en mi teléfono como en el computador para la edición y revelado de las imágenes. Mi primera sesión de fotografía fue con un amigo en el campus de la universidad y empecé a aplicar por primera vez al aire libre mis conocimientos. Fue un día increíble y que recuerdo como si fuera ayer. Luego llegó la cuarentena y cerró mucho mis avances ya que quería seguir practicando fuera de mi hogar. Igualmente seguí adelante y practiqué en mi casa muchas cosas. Luego de unos meses llegaría a mi segunda sesión de fotografía, pero esta vez sería con un cliente. Era mi primera vez en la cual no tenía que tratar con algún amigo o familiar. Tuve nervios, pero llevé adelante todo y fue una experiencia inolvidable de la cual aprendí mucho, tanto como persona como en el ámbito de la fotografía. Ya de ahí en adelante empecé a salir varias veces por las normativas que estaban colocando. Tomé varias fotografías en parques, en mi ciudad y practiqué unos cuantos retratos con mis amigos en diferentes sitios. He sido parte de la Fundación Medicina Holística durante 9 meses y en ellos participé en varias actividades recreativas y de una gran experiencia. La primera fue en octubre, una actividad de recreación y vacunación para niños y niñas de la cual tuve la oportunidad de documentar, formando así mi primer trabajo en un gran evento. Luego vendría otra actividad en diciembre en la cual se hizo recreación, vacunación y entrega de regalos para los niños, aunque en aquella trabajé más el contenido de video que fotografía. En 2021, en el mes de marzo, se hizo una actividad de iniciación para nuevos voluntarios de la Fundación, donde se dio a conocer nuestro objetivo y también tuve la gran oportunidad de cubrir este evento. En abril tuve una de las experiencias más increíbles que he vivido y fue ir a acampar por primera vez en un sitio muy hermoso e icónico de la región llamado las Minas de Carbón de Lobatera. Fue una experiencia magnífica desde que iniciamos la aventura hasta que llegamos. Hicimos rappel, improvisé un video en primera persona con la cámara de un celular, tomé magníficas fotografías con mi teléfono, conocimos el lugar, tuvimos unas increíbles vistas del amanecer desde los 2000 metros sobre el nivel del mar, sin duda realmente una de las mejores experiencias que he tenido y me encantaría volver a repetir y seguir visitando más sitios históricos de la región. Luego en mayo se realizó el evento más grande en el cual he participado, el cual fue centrado en el deporte, específicamente en el senderismo de montaña. Aquel evento se nombró Desafío La Seta, por el icónico nombre del lugar, la montaña La Seta. Fui parte del equipo fotográfico del evento por parte de la fundación y fue una experiencia increíble de la cual me gustaría repetir y documentar en otra ocasión.
Desde hace ya unos años un gran amigo comenzó su aventura en el mundo de la crianza de animales y la vida en el campo. Poco a poco su granja ha ido creciendo cada vez más y más, y me alegra formar parte de su gran proyecto de vida. En los últimos meses hemos estado trabajando en su campaña para el avance de la granja y la llegada de nuevas cabras. Es una experiencia increíble y muy única. Hace poco también trabajamos en un proyecto sobre queso de cabra, el cual fue una increíble experiencia y más cuando pude poner en práctica mis conocimientos sobre la fotografía de comida. Y bueno, esta es parte de la historia que quería contarles desde hace ya más de año y medio, en el cual empecé en el mundo de la fotografía, en el cual todo aquello que le he contado, como le dije al principio, ha sido realizado con mi teléfono celular, el cual ahorita mismo estoy utilizando para grabar. Igualmente seguiré grabando con mi teléfono y haciendo lo que me apasiona realmente, pero espero en un futuro poderlo acompañar junto a un equipo fotográfico y así poder documentar de una mejor manera todo aquello que estoy viviendo. Y para finalizar quiero dar agradecimiento a todos aquellos amigos y familiares también conocidos que me han estado apoyando en todo este trayecto durante año y medio, en el cual he estado publicando todo lo que he estado realizando, tanto sea en fotografía como en video. Y bueno, ya no queda mucho por decir, así que bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.